una punción subcutánea, debo tener muy presente que no puedo puncionar en zonas donde haya cicatriz, ¿ya? O queloides. Si no saben lo que es queloide, búsquenlo por ahí para que se les defina qué es un queloide. Entonces, profe, ¿sí? ¿un queloide, una sobrecicatrización de la piel? Correcto. Hay una cicatrización, digamos, desde el punto de vista exagerada, en la cual se produce una suerte, digamos, de tejido conectivo de muy alta densidad que impide una buena absorción de medicamentos, ¿ya? Por eso es importante saber dónde voy a escoger yo el sitio de punción, sobre todo en la subcutánea. Muchas veces, cuando la subcutánea se usa, digamos, para las insulinas, es bien complicado porque hay personas que usan digamos, la punción muchas veces en el mismo sitio de punción, el abdomen, sea el pellizco, la punción, y resulta que con el tiempo les da miedo hacerlo, por ejemplo, en el muslo, y es más fácil para ellos, etcétera, etcétera. Se hace una suerte de que tanta punción que se va produciendo una cicatriz y un tejido de tipo queloidal que impide una buena absorción de la insulina. Por lo tanto, siempre a los pacientes que son diabéticos o general personas que se tienen que estar colocando subcutánea en forma continua, se les señala que ni siquiera se les sugiere, y esto no es sugerencia, se les señala que deben rotar el sitio de punción. No pueden ser una y otra vez en la misma zona. Es más o menos eso, un poco el instructivo que estábamos comentando de la tarea de desarrollar en grupo. ¿Ya? Nos vamos entonces al día de hoy. Vamos a trabajar el tema de la instalación de la vía venosa. ¿Alguno de ustedes ha instalado alguna vía venosa o ha visto, ha formado parte de esto, de esta técnica? ¿Quién es yo? Natalia. Natalia, cuéntame, ¿cómo fue tu experiencia? ¿O ha sido tu experiencia? Porque a lo mejor ha sido más de una vez. Por lo que me enseñaron a mí la enfermera, ¿Ya? Primero se tiene que poner la wincha. ¿Ya? Se tiene ¿Cuál que limpiar wincha? La ligadura. para, La ligadura. Ligadura. ¿Ya? Se pone la liga, se pasa alcohol pad alcohol pad, se espera 30 segundos para que se limpie y se elimine toda bacteria. ¿Ya? Y se empieza a palpar la vena. ¿Ya? Y la venita o se le sigue el caminito de la venita hasta llegar a la vena principal y se pone en 45. Ahí vamos a revisarlo. No, no es 45. Bueno, ahí lo vamos a ver. ¿Sí? Profe, ¿qué pasa con las venitas cortas a las largas? Porque Mire, a mí me dijeron que las venitas cortas, bueno, a mí cuando yo fui me atendieron y todo, pero el niño se le rompió la vena. La vena, sí. Y así tenía el brazo. Resulta que son venitas cortas y nunca se logran ver esas venitas. Correcto. Miren, aquí la técnica también no es tan solo ver. Yo no solo debo ver, sino debo palpar. Cuando yo tengo que palpar una zona que yo voy a puncionar, el ideal es que yo puncione con el dedo, o sea, que yo vea el trayecto de la vena con el dedo índice, medio y anular, con los tres, de manera que yo tenga una claridad respecto a la dirección que tiene la vena, si es una vena que va superficial y en un momento se hace profunda, si es una vena que es tortuosa, es decir, yo la voy palpando y de repente como que se desvía en forma abrupta. Me permiten mis tres dedos palpar también del punto de vista del flujo, ¿ya?
Esto yo siempre lo que comento, que cuando uno va a puncionar y va a instalar, ya sea voy a puncionar con una aguja, voy a un examen, o voy a instalar una vía venosa, es como manejar. Y lo explico de la siguiente forma. El cerebro va a funcionar y va a responder, mejor dicho, basado en los órganos de los sentidos. ¿Estamos claros? Si yo siento un ruido fuerte, de alguna manera voy a saltar y me voy a asustar. Si yo siento frío, me voy a encoger, me voy a acurrucar. Es decir, el cerebro, de acuerdo a los órganos de los sentidos, va entregando información a la parte, digamos, osteomuscular, de manera tal de que la persona, de alguna manera, si pudiéramos decir, se proteja en forma instintiva, ¿ya? Y por lo tanto, es súper importante, volviendo un poco a la punción, que yo, al palpar con mi órgano de los sentidos que tiene que ver con el tacto, yo haga llegar la información a mi cerebro, en la cual estoy indicando a mi cerebro que es una vena larga, longilínea, que tiene buen flujo o que no tiene buen flujo, que es corto su trayecto. Por lo tanto, cuando yo instalo una bránula voy a tener que saber qué hago con ese trayecto tan corto. ¿Me atrevo? ¿Lo hago porque es lo único que tengo? Voy a tomar la vía un poco más antes para llegar con el bisel a esa zona. Bueno, son cosas que yo tengo que informar a mi cerebro. Esto no es solo visión, es tacto. Cuando yo hago uso de la visión y el tacto en punción, estoy dando una información a mi cerebro más completa para el momento en que yo tenga que canalizar, pero antes de canalizar, puncionar la vena y canalizar. ¿Me entienden? Yo tengo que enseñarle a mi cerebro, con el órgano del sentido, a conocer y reconocer el cómo o lo que tengo al frente mío, en este caso una vena. Decía que es como manejar, porque cuando uno maneja, si alguno de ustedes ya se maneja en ese tema, yo parto, estoy hablando de un vehículo mecánico nomás, porque los otros que no son mecánicos, uno aprieta el acelerador y el freno y eso es todo. Estoy hablando del mecánico, uno dice parto, en primera. Cuando llego a cierta velocidad o a cierto ruido del motor, yo vengo y pongo segunda, pongo tercera o pongo cuarta, ¿ya? Entonces, todo eso está basado, si ustedes se dan cuenta, de alguna forma en los órganos de los sentidos y en el conocimiento y la memoria que adquiere el cerebro para realizar una técnica. Entonces, voy a ir al principio. Vamos a empezar con la pregunta del día para todos ustedes. ¿Cuánto sabemos sobre la técnica para aplicar inyectables por vía parenteral? Ya tenemos claro que le habían explicado su compañera, que había que palpar, después había que ligar, después había que limpiar, ¿ya? Una serie de pasos que son pasos los cuales uno no se los puede saltar y son pasos secuenciales, llevan una secuencia. Primero hago este paso, después el segundo paso, tercer paso y así sucesivamente hasta completar la técnica y obtener entonces el objetivo y el éxito de mi procedimiento. Por lo tanto, ya tenemos para tarea, y acá se dijo en qué ángulo voy a aplicar la inyección subcutánea. Lo vamos a dejar para la tarea, que vamos a revisar el viernes. ¿Cuál es la vía que admite inyectar mayor volumen? ¿Cuál vía creen ustedes que permite inyectar mayor volumen, chiquillos? A ver. Endovenosa. La endovenosa. Endovenosa. ¿Es una conclusión general? Yo creo que la endovenosa, porque se aplica con otros líquidos, entonces se hacen 1000 cc, correcto. 100 cc.
Exacto, de repente tengo... Exacto, muy bien. Porque es la que más permite, porque es un torrente sanguíneo. Yo empiezo a colocar líquido o medicamento o un suero, en este caso, que es lo que voy a colocar, el torrente sanguíneo en la cantidad necesaria para el organismo. Eso tenemos que tener súper claro. Cuando yo administro un volumen, por ejemplo, para hidratación, tengo que hacer cálculo matemático para saber cuánto es lo que tengo que administrar en tantas horas. Porque si yo administro más volumen, sobre todo en el área infantil, yo voy a producir un edema pulmonar y la muerte del niño, en este caso del infante. Por lo tanto, dicho lo anterior, siempre todo volumen que se va a infundir en un paciente, ya sea para hidratación, en este caso, que es lo que estoy comentando, se debe hacer cálculos matemáticos, y eso también lo hace el médico, y por lo tanto él nos va a indicar qué volumen vamos a pasar y en cuánto tiempo lo vamos a pasar. ¿Ya? Profe, ¿se usa la regla de 3? ¿Perdón? Para calcular se usa la regla de 3. No, la regla de 3 la uso yo para la dilución, en este caso para la reconstitución de medicamentos. O para escoger la cantidad que voy a sacar de un frasco, de un vial. Por ejemplo, eso después lo vamos a hacer en algún momento. Yo tengo que inyectar de un frasco ampolla una cantidad de, por ejemplo, de 2.000 unidades internacionales de penicilina. En el frasco vienen 2.500. Entonces, digamos, yo tengo que saber, digamos, las especificaciones técnicas del frasco dicen que yo debo reconstituir, para yo tener 2.500.000 unidades internacionales, debo reconstituir eso en 5 ml. Y ahí está la regla de 3 que ustedes les cargó en matemática, pero al final es maravillosa. Pongo 5 ml están 2.500 unidades internacionales están disueltas en 5 ml. Y el doctor me está pidiendo que yo inyecte 2.000. Entonces, lo siguiente, 2.500 es a 5 ml, ahí hago una regla, hago como una cruz, como 2.000 es a X. Y ahí entonces hago la regla de 3 y voy a saber cuántos ml tengo que sacar para que esos ml contengan lo que me están pidiendo que coloque. ¿Queda claro? Sí. Ya, seguimos. ¿Qué tipo de complicación ocasiona aplicar mal una inyección endovenosa? Eso también está dentro de la tarea para que podamos de alguna forma ir ya anotando estas cositas que están, de alguna manera les está ayudando, ¿ya? ¿Qué ocurre cuando yo aplico mal una inyección? En este caso es una inyección endovenosa. Es una buena pregunta. Y si yo miro digamos, el formato, bueno, está la punción endovenosa como punción, pero aquí estoy hablando de una inyección. ¿Se entiende la diferencia? Sí. Cuando es punción, es el acto de entrar en una vía endovenosa. Y la inyección es colocar una medicación endovenosa. La punción es donde cuando, por ejemplo, se coloca la mariposa y todas esas cosas. Es que más que nada la punción endovenosa, claro, yo la coloco, pero una cosa es inyectar. Yo estoy inyectando... Es hacer un líquido. Un líquido, correcto. Entonces, si ese líquido yo lo aplico mal, que es una inyección endovenosa, ¿qué puede ocurrir en el paciente? Podríamos dejarlo como una buena tarea. Sumémosla a la tarea hacia el viernes para que lo anotemos. Dígame. ¿Pero puede provocar la muerte, po? Va a depender de muchas cosas. ¿Por qué puede provocar la muerte? A ver, ¿a qué se te ocurre a ti? Con un paro respiratorio. Ya, pero puede producir la muerte. ¿Pero por qué puede producir la muerte? Porque le puede dar un shock séptico. A ver, ojo con los términos. El shock séptico dice relación con una infección.
Si yo coloco una inyección endovenosa, no estoy produciendo una infección en ese momento. Ojo con los términos. El shock séptico dice relación con la complicación sistémica de todos los órganos producto de un cuadro infeccioso. ¿Ya? Revisen material de inyección que diga, digamos, relación con una mala aplicación de una inyección endovenosa. Por ejemplo, les voy a dar una pequeña luz dentro de varias que son, pero esta es una. Si yo voy a colocar una inyección endovenosa y no retiro el aire de la jeringa, es decir, estoy colocando aire más medicamento, Te reviento la vena. más que reventar la vena, puedo producir un émbolo. Eso iba a decir. ¿Ya? Puedo producir un émbolo porque voy a colocar aire. Acuérdense que el aire, si yo estoy sangrando de la mano y está sangrando, ¿por qué? Porque hay unas venitas que fueron rotas, digamos, por la fuerza o por el elemento con el cual me corté. En presencia del aire, ¿ya? Actúa todo lo que es la coagulación en ese punto y se produce entonces un coágulo de fibrina y por lo tanto dejo de sangrar. Pero yo estoy poniendo una inyección en la cual estoy poniendo un medicamento y estoy poniendo aire. ¿Ya? Ojo con eso. Bueno. Ese aire puede viajar al pulmón. Más que el pulmón se produce junto con la sangre que está circulando, se produce un émbolo, o sea, se produce un coágulo. Sí. Profe, ¿a eso se le llama embolia gaseosa? Es que tiene relación un poco con eso, pero no por una inyección propiamente tal de un ml, por ejemplo, de oxígeno. Pensemos que, y después contestamos la pregunta. Por ejemplo, yo en la jeringa es de 10 ml o de 20 ml. Y yo no me fijé bien, porque había mucha espuma con el medicamento dentro de la jeringa, que había aire presente y era aproximadamente como 1 centímetro de aire. Es mucho. ¿Ya? Y eso puede producir, como le digo, un coágulo y producir un émbolo y ahí producir una embolía pulmonar. Y la embolía gaseosa, si la persona, por algún motivo, yo, por ejemplo, con un suero, no sebar significa que yo debo hacer la bajada del líquido, del suero, por toda la vía, por toda la bajada, digamos, del macrogoteo. Tengo que primero botar todo el aire y ese aire se bota, se elimina de esa vía, haciendo funcionar, digamos, la caída del líquido, cosa de que no quede aire en la vía. Seguimos, de ahí vamos a seguir surgiendo dudas probablemente y vamos a seguir... Profe, disculpe. Entonces, dígame. la diferencia bueno, ya lo acaba de decir, entre una inyección y una punción es netamente de que en la inyección se inyecta un fármaco en sí, ¿cierto? Claro, o se inyecta un producto. Ya, se inyecta algo en sí. Se inyecta algo. Mientras que la punción es el acto de entrar en la vía venosa. Es el acto. Ah, ya. Ya, y ahí más que nada queda puesto, no sé si se dice bien, una bránula, queda puesta la bránula solamente. O puedo estar tomando un examen de sangre a lo mejor. Sacar sangre vendría siendo, ¿cierto? Bueno, cuando yo digo punción endovenosa puede llevar dos objetivos. Una, que la punción la hago con el fin de administrar un fármaco endovenoso, o la punción la hago con el fin de extraer sangre para ver, digamos, para un examen. Estoy puncionando endovenosamente. ¿Ya? Seguimos. La vía venosa periférica. Esto es una vía parenteral que utilizamos mucho, digamos, en el área de la salud, porque vamos a entrar directamente al torrente sanguíneo, ya sea para introducir un fármaco, una solución, u otro que puede ser, como ya les mencioné, extracción de sangre para tomar algunas muestras de tipo hematológica o inmunológica del paciente. Es decir, queremos saber algo más de su sistema circulatorio. ¿Ya? Obviamente esto puede ser con fines terapéuticos,
o de diagnóstico. Los terapéuticos dicen relación con una terapia, estoy administrando un fármaco para producir un efecto esperado y deseado en el paciente. O de diagnóstico, porque estoy retirando una cantidad determinada de sangre para hacer algunas pruebas hematológicas, biológicas, hormonales u otras. El acceso al sistema vascular lo voy a conseguir funcionando una vena superficial, obviamente localizada, que están en las extremidades superiores. Si yo tengo una persona, por ejemplo, quemada, se quemó la parte de arriba con fuego, con agua caliente, a lo mejor no voy a tener un acceso venoso del punto de vista de las extremidades superiores, sino va a tener que ser desde el punto de vista de las extremidades inferiores. Pero la elección, digamos, de la vía que yo necesito obtener una vía venosa, va desde las extremidades superiores hacia abajo, o sea, de lo superior a lo inferior. Por lo tanto, nos vamos a ir entonces centrando un poco en la instalación de la vía venosa periférica. ¿En qué consiste esto? Vaya la redundancia, en canalizar una vía periférica con un dispositivo invasivo, que puede ser el catéter, o bránula se le llama también, o se le llama teflón. Nosotros en Chile decimos, hay que colocar un catéter, hay que poner la bránula, o hay que poner el teflón, ¿ya? Todos esos términos en nuestro país son sinónimos, ¿ya? ¿Y para qué se utilizan? Puede ser crear una vía permanente de acceso al sistema vascular del paciente. Es decir, estoy instalando una vía venosa periférica. No estoy haciendo solamente una punción. Voy a instalar una vía. Y esta vía me permite varias cosas. Realizar los tratamientos endovenosos de larga duración, las técnicas de diagnóstico que ya los habíamos mencionado, y también es importante el acceso de una vía venosa, es el protocolo de seguridad del paciente. Me explico. Cuando llega un paciente a un centro de salud y va a quedar, digamos, en observación, porque no se sabe exactamente lo que le está sucediendo, pero ha presentado alguna sintomatología, algunas reacciones muy discordantes, se le instala una vía venosa. Pero no necesariamente la instalación de la vía venosa es para pasar en ese momento un fármaco o un suero. Simplemente la instalo porque en algún momento ese paciente se me puede complicar y voy a necesitar una vía venosa en forma rápida, por lo tanto oportuna. Por eso, dentro de los establecimientos hospitalarios, cuando tengo un paciente que está en observación por algunas reacciones que no están claras y que sea necesario administrar algún tipo de fármaco, se instala una vía venosa y se deja cerrada. Ahí después vamos a explicar cómo dejo una vía venosa puesta sin necesidad de estar pasando un medicamento por un suero o por una inyección, digamos, en bolo con una jeringa, sino simplemente la coloco. Como la que vemos en este caso en el Power. Veo la vena y tengo instalada la vía, tengo todas las sujeciones con tela necesaria y la persona no le está pasando nada. ¿Ya? Ahora, aquí tenemos los accesos venosos en la extremidad superior. Sería interesante que después vieran ustedes el video en este link, ¿ya? ¿Ustedes vieron este Power o todavía no lo han visto? No, todavía no lo he visto yo por lo menos. No, todavía. Tampoco, profe. No, está José Valdivia, eres tú, ¿verdad? Sí, tampoco Ya. lo he visto, profe. ¿No lo han visto? ¿No se metieron porque están con mucha tarea o porque todavía no está? Para serle franca, sí estábamos atrasados con el tema de protección radiológica. Yo Cuénteme creo que una cosa, ¿es un trabajo que tienen que entregar hoy? hoy sí. Ya. Ok, ya En me queda realidad- claro. En Dígame. realidad teníamos plazo hasta ayer, pero el Se profe ayer aplazó. tuvo una reunión en ENAC, entonces Ya. la clase de hecho hoy día la continúa terminando la suya.
Ya. Entonces, mire, lo que vamos a hacer es lo siguiente, yo voy a pasar esto y el tiempo, digamos, esto puede ser como de aquí hasta las 9 y les dejo esa media hora para que terminen el trabajo porque yo sé que a las 8:30, a las 9:30 empiezan con el profe, ¿cierto? Sí, ¿Sí? sí. Ya, listo. Nos ayudamos de esa manera entonces. Seguimos. Claro. ¿Ya? Gracias. Ya, ok. Los accesos Gracias, venosos, entonces, no, muy bien. Acceso venoso de la extremidad superior y ahí tenemos la vena cefálica, la media y la basílica. Esas son nuestras venas que algunas tienen distintos nombres de acuerdo a la posición, puede ser cefálica accesoria o de tipo media. Por lo tanto, son nuestras venas que vamos a escoger. Cuando hagamos el taller del día sábado, digamos el 5 de diciembre, les voy a entregar el orden en que uno debe buscar una vena. Ahí les voy a dar unos tips, porque viendo yo los videos no lo explica ni lo explicita bien el video. Y nosotros debemos tener muy claro que si me falla una punción, una primera punción, tengo una segunda y máximo una tercera. Para hacerlo, si no tengo que pedir ayuda, que lo haga otra persona, ¿ya? Porque uno ya empieza el bloqueo mental, psicológico, y aunque yo trate de hacerlo, me pongo muy nerviosa o nervioso y no logro obtener, digamos, cumplir con el objetivo que es tener el acceso venoso. Ahí les voy a explicar en el taller todo lo que enseña a andar en el área chica, porque esas cosas no están escritas en los libros, ¿ya? Ni tampoco están mostrados en los videos que yo he visto hasta ahora. Así que ahí vamos a agarrar bien el tema, ¿sí? Mire, en la curva, o sea, en la parte delantera del codo donde no se coloca, no se pincha. Perdón, no te entendí. No se hace la punción. En la parte donde dice vena cefálica accesoria. Accesoria. O accesoria, y Sí. entre vena cefálica al medio, ¿se punza o no? Mire, se puede punzar, pero hay que tener una técnica para eso. Por eso todo eso me gustaría que no lo recordaran, se lo dejaran ahí en su disco duro, de manera de decir, profe, ¿se acuerda que yo le pregunté esto? Y ahí lo vamos a ver en el área chica, qué tenemos que hacer y qué no debemos hacer. Ah, ya. Ya, porque explicárselo ahora va a ser súper engorroso y vamos a gastar un tiempo que no va a ser mucho aporte, más bien en terreno, verlo es mejor y hacerlo es mejor que escucharlo. ¿Ya? Gracias. Ya. Acá tenemos entonces un poco más claro la punción de la vena, ya que estábamos hablando. Y no me voy a detener en eso. Aquí vamos a mirar entonces qué es un catéter venoso de uso periférico. ¿Ya? Consta de una funda protectora, una cámara trasera, ¿cierto? ¿Ya? Hay un fijador metálico o guía, que es la interna, ya va por dentro, y sobresale por su punta de bisel largo. Por lo tanto, ese es nuestro catéter o teflón que le llamamos también, ¿ya? Este catéter venoso tiene unas lengüetas. Allá, el día del taller, les voy a explicar cómo tenemos que manejar esas lengüetas. Esas lengüetas son de apoyo. Nos sirven a nosotros con nuestros dedos para introducir, para detener o para sacar o retraer, por así decirlo, hacia afuera el fiador metálico, es decir, la guía, ¿ya? Así que tengan claro la imagen para que sepamos qué estamos haciendo el día que empecemos con el taller. Aquí ya lo tenemos más en claro, tenemos una funda, ¿cierto? El catéter, el cono de conexión y la aguja o fiador, que viene siendo el elemento, digamos, que nosotros vamos a tener que retirar en un momento determinado. El catéter tiene distintos nombres, ya lo dijimos, bránula, ya algo más sofisticado, el punzocat, ¿cierto? Y se fabrican en teflón o polietileno. Por eso, perdón, muchas veces se le dice, hoy voy a colocar el teflón, porque, digamos, es un producto de tipo, no diría de tipo plástico, es como un polímero, digamos, muy semejante al plástico,
que hay de dos tipos. Y aquí hay una cosa que tampoco está en los libros, yo no es que sea vendedora de un producto que les voy a nombrar, sino es porque es así. La marca Becton Dickinson o B&D tiene la particularidad que es una bránula que tiene memoria. ¿Qué significa que tenga memoria? Que si bien es cierto puede quedar un poco en una zona de flexión del brazo, estoy hablando del brazo con el antebrazo, puede quedar en esa zona, no se fractura y por lo tanto internamente, esto ya está puesto en la vena, no se fractura internamente y se tapa. Si no tiene memoria, es decir, yo o el paciente en este caso doble el brazo y después lo estira y no se tapó la bránula. O sea, la característica que es flexible. Es flexible, exactamente, a diferencia de otros productos que no son flexibles. Tú lo doblas y quedan tal cual, quedan doblados. Y por lo tanto, te empieza a sonar la bomba de infusión o simplemente deja de pasar el suero. Y tenemos que puncionar otra vena. Por lo tanto, perdemos vías venosas y hay pacientes que tienen muy mala vena o son pacientes que se necesita no tener que estar cambiando porque no hay más vías venosas, ¿ya? Visibles o palpables. Es muy complicado. Por eso, cuando tenemos una vía venosa tenemos que cuidarla mucho y entre eso está el material. La Becton Dickinson es un poco más cara desde el punto de vista como producto que otras marcas. Y por lo tanto, a veces, muchos hospitales hay que abaratar costos y compran otras marcas que no tienen memoria. Y por lo tanto, tenemos pacientes multifuncionados, con miles de problemas, para él y para el equipo. Acá tenemos entonces otros catéteres para las venas periféricas que van de acuerdo también, miren. Esto no es una regla de oro que diga, esto es para el quirófano y es para transfusiones. Esto es para A y se hace en B. No, esto dice relación también. Varios elementos tenemos que conjugan. Uno, el tipo de vena del paciente. Si es una vena delgada, fina, una vena gruesa. El elemento, o en este caso el producto que voy a querer o la infusión que voy a tener que enviar por esa vía venosa y por lo tanto va a tener que pasar primero por el catéter. Es una transfusión, recordemos que la transfusión lleva sangre, la sangre tiene elementos figurados, si es sangre total tiene qué sé yo, glóbulos rojos, ¿cierto? Y tiene otros elementos que la sangre también posee, y por lo tanto se necesita de un cierto calibre. Y así vamos viendo los distintos, números o numeración que se le está dando a los distintos catéteres, ¿ya? La G es de gauge, 18G es de 18 gauge. El gauge es una medida, es como los cc, es como los milímetros, es un tipo de medida para ese tipo de catéter. Criterios de elección del catéter. Primero que nada, tengo que informarme para qué lo necesito instalar. Ya lo vimos que puede ser para transfusión, puede ser para sacar sangre, para colocar un suero, etc. Considerar también ese producto que yo voy a colocar o voy a transfundir, de qué tipo de solución se trata. Me explico. No es lo mismo pasar un suero, estoy hablando de un glucosado, un glucosalino, que pasar un fierro endovenoso. ¿Ya? Yo estoy pasando fierro endovenoso. No significa que estoy mandándome un fierro así como lo conocemos, sólido. Estoy hablando un fierro de tipo líquido, que es un producto que se coloca en los pacientes que tienen anemia severa, ¿ya? Por lo tanto, tengo que fijarme qué tipo de solución voy a infundir, ¿ya? Hay que ver qué tipo de venas tengo para la actividad que tengo que realizar con el paciente. Actividad me refiero, si voy a transfundir un suero, voy a transfundir glóbulos rojos, o sangre total,
o plasma, o tengo que transfundir, por ejemplo, el fierro endovenoso. Tengo entonces que tomar esa consideración, valorar el grosor del catéter que le voy a colocar, obviamente dice relación con lo que le voy a pasar, digamos, con esa vía, ¿ya? El catéter periférico hay de distinta longitud, ¿ya? Generalmente son de tipo media, ¿ya? También hay algunos catéteres que pueden producir irritación cuando yo hago una inserción, ¿cierto? En la cefálica o en la basílica profunda. La capacidad irritativa que tiene este fluido que me pueda producir algún problema en la vena, ¿ya? Ahora, y aquí dice una cosa muy clara, el riesgo de complicación aumenta proporcionalmente a la capacidad irritativa de la solución transfundida, lo que le estaba hablando. No es lo mismo un suero glucosado, un suero glucosalino, un suero fisiológico, a un producto como, por ejemplo, el fierro endovenoso, que es muy irritativo, ¿ya? Profesora, Sí. disculpe, el medio de contraste, ¿con qué catéter se utiliza? Mira, ahí va a tener, ahí ya sabemos que es irritativo. Ya lo tenemos clarísimo. Por lo tanto, ya tenemos un elemento para elegirlo. Y dos, el otro elemento para elegir va a ser el tipo de vena que el paciente tenga para nosotros poder hacerlo. Ya. Porque si es una vena delgada, vamos a tener que buscar, ojalá una vena de grosor medio para poder colocar el medio de contraste. Profe. Ya. ¿Sí? El otro día llevé a un paciente a un escáner a un TAC con contraste y ocupamos un catéter 22. Ya. Sí, el 22 es un buen catéter, por eso le digo que tiene relación. Aquí, a ver, esto que yo diga el catéter 21, 23, 22, 24, no es la Biblia. Solamente me dice de qué tipo de catéter tengo para poder usar. Es como los lápices de colores. Tengo verde, azul, amarillo, rojo, bla, bla, etc. Ahora, si tengo que escribir, por ejemplo, en un papel negro, no puedo usar un lápiz que se asemeje mucho al negro porque no voy a poder escribir nada. Por lo tanto, tendré que usar a lo mejor un tipo de lápiz blanco que yo no usaría en un papel normal, porque el papel normal es blanco. Entonces, lo que hay que saber son todos los tipos de catéter que poseo. De manera tal de que yo en un momento diga, no, le puse una 22, le puse una 23, una 24, una 21, etcétera. ¿Ya? Seguimos. La llave 3 pasos y las tapas amarillas, ¿ya? Las tapas amarillas tienen un sistema heparinizado, es decir, que impide que ese punto de inserción o esa parte, digamos, de más que nada de la vía, se me coagule la sangre y se me tape, ¿ya? Esa es la tapa amarilla. Ahora, yo tengo una llave de 3 pasos. En uno de los videos, ustedes van a ver que la persona que instala la vía coloca directamente sobre, digamos, conectada a la bránula, coloca en la llave 3 pasos. Eso, la verdad que es muy, muy riesgoso. ¿Por qué? Porque cuando ustedes mueven la llave 3 pasos, la giran, ya sea para un lado o al otro, dependiendo, digamos, de lo que quieren inyectar o lo que quieren producir, digamos, con este cambio, ustedes movilizan la bránula internamente dentro de la vena y la pueden desinsertar. Se puede salir o se puede romper la vena. Por lo tanto, siempre es aconsejable usar un alargador venoso, que es esa manguera blanca que ustedes están viendo que está adosada a la llave de 3 pasos que tenemos ahí en este momento. ¿Ya? Eso es súper importante. Lo vamos a ver en el taller también.
El taller, como les digo, si van a grabar, me tienen que avisar para yo llevar una maquilladora y una peinadora. Y 2, es bastante bueno porque hay cosas que uno no logra ver o encontrar en los videos que están subidos en el YouTube o en otro tipo de digamos, de elementos de consulta. El equipo, entonces, para infusión o de fleboclisis, ahí tenemos varios, tenemos la bajada, el macrogoteo. Ahora, hay una cosa súper interesante, chiquillos. Si ustedes ven el extremo inferior, al lado de digamos, de esta botella, le voy a llamar, y del matraz, que viene siendo de vidrio, y el otro que es flexible, ustedes ven una manguerita larga, ¿cierto? Y ven un cuentagotas. ¿Lo están viendo? Sí. Ya. Si se fijan y son bien observadores, ahí a un costadito del cuentagota, pasando, digamos, hay un pequeño tapón azul, ¿lo ven? Sí. Eso es para el venteo. ¿Qué significa el venteo? El venteo es la posibilidad de que filtre aire, lo estoy diciendo, hay un filtro especial para que no entre aire contaminado con partículas, micropartículas, gérmenes o algún tipo de bacteria o virus. Para que entre aire, porque si esta vía no entra aire y empieza el matraz a bajar, en un momento va a dejar de pasar el goteo, se detiene el goteo, ¿ya? Por lo tanto, siempre hay que escoger bajadas con venteo, así se llama, que es esa tapita azul que vemos que uno la abre para que pueda circular aire en el momento que se necesite para que pueda bajar todo el medicamento, el suero que estamos colocando. ¿Ya? Profesora, o sea que cuando se les coloca siempre queda como un espacio vacío arriba, ¿es para eso? No. Nunca el espacio queda vacío, el cuentagota lleno. No, el cuentagota no debe estar lleno porque si no, no es saber contar las gotas. Ya. Siempre el cuentagota está hasta la mitad. Ya. El venteo es para que cuando siga pasando, por cuando ya pase o pase gran parte del suero, del líquido que está, digamos, en el matraz, en un momento determinado, por la fuerza centrífuga, perdón, que tiene la Tierra, en un momento se va a detener, porque no hay aire dentro de la bajada y más aún dentro del matraz, porque la bajada siempre va a estar con suero, porque no le puede entrar al paciente, no le puede entrar aire. Profe, Pero el matraz sí tiene que ir quedando un espacio de aire. Ustedes han visto los sueros, empiezan a bajar, y arriba, en el extremo superior, queda un espacio con aire. Entonces, cuando empieza a bajar, yo tengo que estar muy pendiente de que cuando baje no me vaya a entrar aire a la vía venosa y siga bajando y tengamos al paciente con una embolía, pero al segundo. ¿Ya? Seguimos. ¿Qué debo hacer previo a una colocación de una vía venosa? Lo primero que tengo que fijarme es en el estado de conciencia del paciente. ¿Es un paciente que está inconsciente? ¿Es un paciente que está perdido cognitivamente y por lo tanto parece tranquilo, pero en un momento frente al dolor me va a pegar un feroz manotazo? Todo eso tengo que evaluarlo. ¿Y cómo lo evalúo? Ustedes saben que todos nosotros como seres humanos, y aquí entramos en la comunicación, que esto también es una materia que ustedes también deben haber tenido en alguno de los ramos. Hay una comunicación verbal y una comunicación no verbal. Si un paciente lo veo que está quieto, pero con su mirada perdida, como buscando algo, yo no voy a pensar que el paciente está pensando dónde estoy. Ese paciente está perdido. Del punto de vista cognitivo, no sabe dónde está. Y si yo no tomo las precauciones, cuando yo lo vaya a puncionar, me puedo hasta puncionar yo. Porque él va a sacar la mano y me va a tratar de pegar. Y en el momento que yo lo punciono a él, tengo sangre, digamos, del paciente, y esa sangre que está en esa aguja, me puedo yo autopuncionar porque el paciente me está también devolviendo, pegando, moviéndose.
Por lo tanto, tengo que evaluar el estado de conciencia del paciente para saber si me va a ayudar, si va a decir, sí señorita, o hablarlo. Hola, por el nombre, ¿cómo está don Juan? Usted es don Juan, y el paciente te mira. Es don Juan López, ¿cuál es su nombre? Entonces tú tienes una relación para saber caso está ubicado, porque el paciente a lo mejor no te contesta y te va a decir, ¿dónde estoy? ¿Quién es usted? ¿Qué me va a hacer? Todas esas cosas tenemos que valorar. Valorar también entonces la parte de las extremidades superiores, evitando las zonas de flexión, no canalizar venas varicosas, trombosadas, ni utilizadas previamente. ¿Cómo está? ¿Aló, sí, diga? Más fuerte, no te escucho. No, parece que no era para mí la pregunta. Ya. Y siempre instalar una vía nueva para pasar el medio de contraste. Siempre todo medio de contraste, por lo irritante que es, ¿ya? Debe ser pasado en una vía recién puesta o no utilizada previamente con medicaciones. Porque los medicamentos van irritando la vena. Entonces tú te pones el medio de contraste y la vena reventó, ¿ya? Valorar la actividad del paciente, ya lo dijimos, la movilidad, la agitación, la conexión que pueda tener con el medio ambiente. Ejecución de la evaluación clínica de un paciente. Claro, clínica del punto de vista cognitivo, es decir, el paciente sabe lo que estoy, sabe dónde está, sabe lo que puedo hacerle, por eso yo tengo que establecer estado de conciencia, tengo que establecer una conversación con él. Hola, buenas tardes, usted es don Juan. Si el paciente te mira con cara así de póker, como o menos quién es usted, es el paciente que está perdido. Entonces ahí tú tienes que pedir ayuda para sostener las extremidades, porque puedes ocupar tus manos, tus dos en una mano, pero la otra mano te puede pegar a ti. O puedes saltar del lugar donde está, de la camilla. Entonces todas esas cosas tú tienes que valorarlas. Ahora, ¿por qué? Hay una cosa súper importante que tienes que hacerlo tú. Porque a lo mejor el paciente, no, si el paciente estaba súper bien, te puede decir alguien. Yo no sé qué le pasó, pero pucha, la cuestión pasó, pues. Por lo tanto, si el paciente viene bien conectado, yo igual me tengo que asegurar. Aquí vienen los yo. Yo me tengo que asegurar si el paciente está en buen estado y va a ser cooperador. Volviendo a la ejecución del procedimiento, me tengo que lavar las manos, asegurar previamente el material necesario que esté, digamos, en mi bandeja. Preparación del paciente, es decir, ya decirle, por favor, estire su brazo, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, una vez que ya establecí, por supuesto, una evaluación del estado cognitivo y de cooperación del paciente. Esto fue al principio. Informo entonces, ya sabiendo que el paciente que me está entendiendo, del procedimiento que le voy a realizar, fomentar la colaboración del paciente, decirle, mire, don Juan, esto duele un poquito, pero usted no se mueva, la cosa va a ser rápida, etcétera, etcétera, etcétera. Preservar la intimidad y la confidencialidad del paciente siempre es importante, ¿ya? Colocar al paciente en una posición adecuada, cómoda. Valorar el sitio de punción según el protocolo, higiene de mano, colocación de guantes. Si ustedes se fijan, mire, la higiene de manos me aparece 2 veces. Al principio, me tengo que lavar las manos porque yo tengo que sacar material estéril o fármaco de aquí, de allá, de esa gaveta, de la otra, del cajón aquí, del cajón allá. Y después me tengo que lavar las manos para la preparación o bien la colocación, en este caso, del medicamento, y me coloco los guantes. Los guantes no reemplazan el lavado de manos. Siempre me tengo que lavar las manos previa al hacer cualquier técnica, y como voy a estar en contacto con fluidos que pueden ser de alto contenido biológico, porque el paciente que puedo tener yo al frente mío, al cual voy a puncionar, puede ser un paciente que es HIV positivo. Por lo tanto, yo tengo que colocarme guantes, porque puedo estar, y voy de hecho a estar en contacto con fluido corporal de alto contenido biológico, si es que es así. Y frente al no saber, más vale prevenir. Me tengo que poner guantes y realizo la técnica. La técnica de punción, tengo que ligar a unos 10 a 15 centímetros sobre el sitio a puncionar. Ahí la persona, si ustedes ven en el diagrama, está tocando con un dedo. Malo. Son 3 dedos. A veces ustedes van a ver en algunos videos que un dedo, 2 dedos. Son 3 dedos. Yo tengo que ver
longitud, llene de esa vena, es decir, tengo que ver muchos elementos, y con un solo dedo mi cerebro no lo va a entender y no lo va a captar. Por lo tanto, tengo que hacerlo con 3 dedos. El antebrazo, que es más cómodo para el paciente, ¿cierto? El dorso de la mano, la flexión del codo, que generalmente yo donde más lo uso, por eso es importante que cuando use un teflón, sea un teflón que tenga memoria, porque si el paciente doble brazo, no vamos a tener la pérdida de la vía. Se limpia, se aseptiza entonces el sitio de punción con una tórula con alcohol al 70, de forma circular. Ustedes han visto, y a lo mejor en más de una vez, que le van de arriba para abajo, de abajo para arriba y en cualquier dirección. ¿Sí o no? Sí. Ya. Entonces está pésimamente mal hecha. Tengo que ir desde el centro hacia afuera, en caracol. Es decir, yo nunca voy a pasar con el mismo algodón o con la misma tela, con alcohol al 70 por el mismo lugar. ¿Ya? Eso. Por lo menos tengo que limpiar en unos 5 a 7 centímetros de diámetro en la zona de punción. Y si por algún motivo yo la vuelvo a tocar porque quedé con la duda, tengo que volver a aseptizar con una tórula con alcohol al 70. Secuencia: preparar el catéter venoso periférico, punciono con el bisel hacia arriba, súper importante. Si yo punciono con el bisel hacia abajo, voy a romper la vena. Flaco favor me hice, tengo que estar bien concentrada. No puedo estar hablando cuando estoy puncionando, porque si bien es cierto, hoy por hoy estamos usando mascarilla, me desconcentra si yo me pongo a hablar de cualquier cosa. Tengo que estar concentrada en lo que estoy haciendo. Mi cerebro tiene que estar concentrado en la percepción de la vena cuando yo la toqué, ¿ya? Y canalizar entonces hasta iniciar el reflujo que va hacia la cámara. Introduzco el catéter, al mismo tiempo retiro y voy retirando parcialmente la guía, desligo y hago presión en el sitio de punción. Conecto la llave de 3 pasos, que no es lo ideal conectarla en forma directa, sino si ustedes ven que hay un pequeño alargador venoso, que es la idea, ¿ya? Y la fijo, ya sea con gas estéril ahí en ese punto, o bien le coloco un apósito transparente que es el Tegader, ¿ya? Tengo que ponerle también, registrar en ese mismo punto el número de catéter, la persona que lo realizó y la fecha. Todo catéter, ya, yo sé que vamos a colocar un medio de contraste y eso va a ser no más allá de un día, estoy hablando de día en realidad. Pero cuando es un catéter que ya tiene más de 24 horas, y hay que tener ya una cierta reserva respecto a cómo lo voy a hacer. Las complicaciones sistémicas, es decir, son generales. Sistémica significa de todo el organismo, ¿ya? Tiene relación con mi técnica para manejar el material, ¿ya? Si yo tengo algún problema en el manejo del material, lo voy a contaminar y esa persona va a tener un cuadro de tipo con fiebre alta probablemente, la misma zona va a estar irritada, es decir, una serie de consecuencias de mi imprudencia y de mi irresponsabilidad. Embolía pulmonar, digamos, cuando yo meto más aire del habido, es decir, no me fijé y el paciente se le terminó ya el suero y resulta que entró aire a la vía venosa. La otra complicación es que yo me puncione por la técnica, es decir, el paciente se movió, salió la aguja de la vena, o la bránula en este caso, y yo también me alcancé a puncionar con ese producto que también es contaminación. Infección en el sitio de inserción, eso obviamente ocurre después de las 12 a 24 horas, y extravasación significa que se salió la vía o se rompió la vena y todo el líquido que yo le estaba pasando cayó al tejido celular subcutáneo. Errores, ahí lo tenemos, ya, que se produzca un hematoma, que la posición de la aguja sea incorrecta y en vez de seguir y quedar inserta en un punto, rompió la vena porque esta vena era tortuosa, tenía unas curvas, me pasé de largo, el ángulo de punción no fue el que corresponde y por lo tanto la perforé, ¿ya? ¿El ángulo es 25 grados? Generalmente, mira,
hay un estándar para la entrada para puncionar. Generalmente puede ser entre 10 a 35 grados. Y uno después baja el ángulo para canalizar, porque en el fondo tú tienes que ir en paralelo a la superficie de la piel del paciente, cosa de que vamos entrando. En principio, entras y después canalizas bajando, cosa que quedes en paralelo al plano de la piel del paciente. O sea, ingresa, profe, así de esta forma. No Claro, sé si ingresa y luego sigue el conducto de la vena. Exacto, tengo que seguir, estoy canalizando, se llama eso, canalizar. ¿Ya? Oye, es bien entretenida esta cuestión. Yo, bueno, a quien le guste la sangre, no sé, pero de que es entretenido, es entretenido. Sí. Usted va a poner el brazo para practicar, ¿cierto? Claro, además, todos mis brazos, tengo 4. Bueno, chiquillos, estamos llegando, ya son las 9:05. Los voy a dejar liberados, pero vamos a estar full el viernes, ¿ya? Esto significa que tienen que estudiar mucho para que el viernes hablemos harto. ¿Queda claro? Pero fue una consulta, ¿vamos a tener prueba con usted? Sí. Sí, sí hay prueba. ¿Pero qué día? ¿El viernes? Mira, no lo tengo claro, vamos a hablarlo con el profe Carlos Malverde y ahí les comento. Ya, profe, gracias. Ya, pero va a haber tiempo, todavía no es. Realmente yo creo que va a ser por ahí por el fin de semana o principios de semana, no sé. ¿Ya? ¿Estamos listas? Sí. Ya. Ya, profe, nos vemos. Chao, cuídense. Listo. Chao. Chao, profe. Chao. Ya, chao, profe, chao, chiquillos. Toma, chicos.